Acá la Huancasquera, identidad aquí Chahuimpic, Saranta aquí Purillari, municipio de Caranavi, Barcacabawa, RPOs, Bolivia, Toqueda, Yatirra, Campe, Aruski, Pauipeja, Purraquillari, Toqueda, Catasiwa, Hilata, Juan Carlos Bolira, Jupaja, corresponsal, Ucaba, Yatirra, Quichejaya, acá Barcanwa, acá proyecto para el tratamiento de residuos sólidos en Caranavi, Amtar, Focabe, Juticawayari, Asidawa, Saracuatoquitua, Acalwaraja, Irpira, Campe, Aruski, Paueja, Utkawirakire. Hermano Juan Carlos, te estamos escuchando. ¿Cómo va avanzando este proyecto? Infórmenos, adelante. ¿Cómo está, Gilata? Edwin, un saludo cordial desde la capital cafetalera de Bolivia. En esta jornada vamos a abordar un tema importante, lo que prácticamente está realizando en este caso el gobierno municipal de Caranavi. El tema de la basura, Gilata, Edwin, donde es un problema prácticamente a nivel mundial, y de esa manera nosotros vamos a hablar en relación a la basura que prácticamente el gobierno municipal está realizando esta iniciativa, esta actividad. Nos encontramos acá con el ingeniero David Cuno, quien es el responsable de la Secretaría Productiva de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Caranavi. También estamos con el ingeniero quien está encargado de la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Caranavi, donde nos va a estar explicando en este caso este trabajo que se está realizando acá en la ciudad de Caranavi, ¿no? La recolección de los residuos sólidos, en fin. A ver, vamos a conversar primeramente con el ingeniero David Cuno. Ingeniero, ¿cómo es este trabajo que prácticamente ha iniciado ya el año pasado, la iniciativa por parte del gobierno municipal? Muy buenos días antes a Gilata, Edwin, al programa Identidades de Bolivia TV. Un saludo muy cordial acá desde nuestra capital cafetalera de Bolivia, el gobierno autónomo municipal de Caranavi, a toda la población boliviana. Efectivamente, hoy por hoy estamos encarando un reto muy importante a nivel de la provincia y del municipio de Caranavi. Desde la gestión pasada, ¿no? Se tiene ya encaminado, hoy por hoy en operaciones ya, tenemos como municipio una planta, un complejo de tratamiento de residuos sólidos y la disposición final, ¿no?, de los mismos, ya hoy por hoy en operaciones, es en la comunidad Pachamama. Desde el gobierno municipal, a través de nuestra máxima autoridad, se ha ido encarando y haciendo esta gestión, ya que como municipio y como a nivel del nacional y de los departamentos, el problema de la basura es un poco muy problemático, y nosotros como municipio, a través de la máxima autoridad, estamos encarando y poniendo en pie, primero, poner a nuestro municipio un municipio modelo, una ciudad limpia, ordenada y segura. Con ese lema estamos enfocando esta tarea muy importante. Es así que a partir de la gestión pasada ya se ha empezado con todas las actividades, el tema de la macrocelda, del complejo de tratamiento, ¿no?, y aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos. Paralelo a eso, obviamente que se ha ido encarando conforme a las normativas que corresponden de acuerdo a la ley 1333, la ley de medio ambiente, la ley 755, el tema de lo que es la gestión de residuos sólidos. Entonces hemos estado ya encaminando, hoy por hoy ya entra en operaciones nuestro planta de tratamiento. Y es así que acá en el municipio de Caranavi, en la área urbana, estamos ya encarando el tema de la separación de los residuos sólidos. Bien, también a este lado también estamos con la visita, en este caso, con el invitado, el ingeniero Efraín Laura, quien es también responsable, en este caso, de la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Caranavi. Ingeniero, buenos días. Esta iniciativa prácticamente ha surgido el año pasado, donde se está realizando, en este caso, los camiones de recolección de basura, ¿no?, que desde la casa prácticamente ya se está haciendo esa separación entre orgánico y inorgánico. Adelante. Buenos días a toda la audiencia de BTV, también saludar al Edwin, ¿no? A toda su audiencia, ¿no? Bueno,
Bueno, la Dirección de Medio Ambiente viene trabajando arduamente en este tema. Bueno, desde 2021 ya venimos trabajando, planificando y a la fecha estamos ejecutando todo lo que habíamos planificado, ¿no? Hay que recordar que en anteriores gestiones Caranavi tenía un problema serio con respecto a manejo de residuos sólidos. Y a la fecha Caranavi ya cuenta con un reglamento de gestión integral de residuos sólidos, cuenta con la tasa de acción municipal aprobado, su reglamentación. Actualmente estamos haciendo la caracterización. En Caranavi se hace lo que es la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, se hace el aprovechamiento de residuos aprovechables, reciclables, ¿no es cierto? También tenemos un área de compostaje donde se está haciendo el compostaje correspondiente producto de residuos orgánicos. También se hace el tratamiento de residuos, en este caso no aprovechables, en una celda impermeabilizada con la geomembrana con todas las condiciones técnicas. Cuenta con sistema de captación de lixiviado, sistema de captación de biogás, conforme las normativas técnicas nos exigen, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto, pues Caranavi ha avanzado a pasos muy importantes con respecto al manejo de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Bien, de esa manera, Gilata Edwin, nosotros estamos conversando acá el tema de la basura, prácticamente que ha sido en los años pasados un problema grande acá en el municipio de Caranavi. Inge, ya se ha dado también en este caso la ley municipal, las sanciones que cada vecino o vecina tiene en botar, en este caso, la basura en las calles, en la esquina de las avenidas. Es así, a través del gobierno municipal y la Secretaría Municipal de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente y la Dirección de Medio Ambiente se ha ido trabajando en este aspecto. La gestión pasada se haya aprobado el reglamento a través de una cumbre social y eso está refrendado a través de un decreto municipal. Este reglamento de residuos sólidos, el decreto 034-2023, que dentro de ello está ya la aplicación de las sanciones, ¿no? Por categorías. En este caso estamos ya poniendo énfasis, acción, dar cumplimiento, ¿no? A nuestro decreto, que ya ha sido refrendado a través de la máxima autoridad. En ese entendido estamos dando mucho énfasis y poniendo ya la actividad ya en todos los puntos. Se tiene un ruteo nocturno, diurno. Lo que sí se está haciendo cumplir es el tema de la separación, ¿no? Lo que es orgánicos e inorgánicos. Bien, Gilata, en este caso, Gilata Edwin, prácticamente es un trabajo arduo que se está realizando, en este caso también el personal del gobierno municipal de Caranavi. Inge, prácticamente también se ha implementado, ¿no? En esta gestión personal, en este caso que es nombrado, en este caso, guardias ambientales, donde se está realizando el control a los vecinos, ¿no? Para que puedan ingresar, en este caso, botar la basura al carro basurero, la división entre orgánico e inorgánico. Así es, ¿no? Yo creo que esta es una primera experiencia a nivel nacional, la contratación de guardias ambientales, donde estos guardias están encargados de hacer cumplir el reglamento, en este caso, que la población pueda separar al 100% los residuos sólidos. En este caso, en Caranavi ya se separan los residuos, los vecinos separan, ya traen separados los residuos en orgánicos e inorgánicos. Es algún dato muy importante. Podemos decir que un 80% de la población está separando ya conscientemente y hay un 20% que todavía no está separando. Sin embargo, el gobierno municipal tiene segregadores contratados en el sitio de disposición final, donde también están segregando, están separando, donde se clasifica en este punto todo lo que son los tipos de residuos no ya aprovechables, y prácticamente lo que nosotros llamamos basura se está haciendo ya el tratamiento correspondiente y se está disponiendo en la celda donde tenemos para su disposición final. Es un dato muy importante que la población está trabajando y creemos que no es fácil y es un trabajo arduo que como municipio estamos encarando en el norte de La Paz. Bien, Inge, para finalizar algo corto, prácticamente en este caso el trabajo que se está realizando en tema de la basura, ¿no? Es el primer municipio que prácticamente está llevando adelante este proyecto. Efectivamente, siempre no es muy aplaudible, ¿no? La gestión de nuestra máxima autoridad, el honorable Eustaquio Huiza. También a través de nuestra Secretaría Municipal de Desarrollo Productivo y las 3 direcciones,
y la Dirección de Medio Ambiente que es acá está encarado, ¿no?, desde el 2021, y hoy por hoy hay resultados que se ha avanzado de manera gradual, pero se tienen resultados muy buenos, y a nivel de la población es también aplaudible, ¿no?, el aporte de la misma vecindad, de la población, que ya entienden hoy por hoy en tema de la separación. Bien, así Gilata Edwin estamos nosotros conversando acá en el tema de la basura, donde es un arduo trabajo que se está realizando, el cambio que se está ya viendo acá en la ciudad de Caranavi, en los 5 distritos, ¿no?, donde los carros basureros están trabajando, en este caso donde los vecinos también ya votan, en este caso si vale el término, siempre con esa división entre el orgánico e inorgánico prácticamente, ¿no? Esto también acompañado con las guardias ambientales donde están realizando este control. Gilata Edwin, de esa manera nosotros podemos dar a conocer desde Caranavi. Adelante, Gilata. Muchas gracias, hermano Juan Carlos, por este contacto desde el municipio de Caranavi. Ucabatua, Aruskipaweja, Utjawiraki, municipio Toquitua, Askirijaba, Abdarakarch, Abachabe, Utjawayari, Sudau Yatilla, Wayapjaraxto, Ukabata, Hadik, Ayut, Urarakampi, Pachaba, Urakasar Harwalt Ayawi, Utjayapataki, Sasinsa, Kuparakaja, Arsu, Wayapjarakiwa, Ukabarurakampi, Akawakichau, Tukayani, Rakapeja, Yakarukabaya, Hikisichkaba.